Muy bien, pues muy buenas tardes, queridos eternautas, a todos los que nos seguís por el canal de YouTube y que, bueno, domingo a domingo nos vais dando aliento para alcanzar pronto los 100 programas. No sé si lo sabéis, pero cumplimos ya 88 programas con este y me parece que es una cifra ya considerable, ¿eh? Para los que no nos seguís desde hace tiempo, que sepáis que este programa arrancó a raíz del confinamiento en 2020 y que a propuesta de Lázaro nos empezamos a reunir, a hablar sobre literatura, sobre cine, sobre películas, cuentos, y que aquí persistimos unos cuantos, algunos itinerantes que entran, salen, otros con más o menos una fijeza, pero siempre bienvenidos todos y a los que saludo una tarde más, como siempre, Lázaro, buenas tardes, disfrutando del cafetito. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más que en medio del sorbo de café. Buenas tardes. Buenas tardes, Lázaro. Y por otro lado tenemos a María José, muy cerquita también en Gabá. ¿Qué tal, María José? Buenas Hola, tardes. hola, buenas tardes amigos. Graciela Molinelli, desde Buenos Aires, al otro lado del Atlántico. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, ¿cómo les va? Que no pudo estar el pasado programa, la echamos mucho de menos. Y a nuestro recién incorporado, que ya repite programa, ¿verdad? Albert, ¿cómo Sí. estás, Albert? Albert Hola, muy Pardo. buenas. Hola a todos, muy bien. Tu tercer programa ya, ¿verdad, Albert? ¿Es el tercero Mm, o el segundo? El tercero, ¿verdad? Este es el tercero ya. El Ya tercero no ya, soy sí, tan, sí. ya no soy Pues, tan novato. pues agradecido de que frecuentes estos sitios. Muy bien, pues esta Gracias. tarde traigo, que me toca, y el que os habla, José Matas, que conduce, tiene el honor de poder conducir esta tertulia, y que hoy os vengo a traer un debate para que, bueno, no sentemos cátedra de nada, pero que sí reflexionemos acerca, como siempre, de la literatura, ¿no? El título del debate, tiene que ver con literatura, conocimiento y verdad. Así lo he bautizado, así lo he titulado, con esos 3 puntos de un triángulo que habrá de permitirnos indagar algunas cosas que ya han ido saliendo en esta tertulia y en los pasados programas, y muy vinculado también con los dos últimos programas que tenían que ver en sus historias la búsqueda de cierta verdad, ¿no? Como era Anatomía de una caída, una película que nos ofreció un debate también muy, muy interesante y que en la semana pasada, en el programa en el que dedicamos el programa a analizar uno de los cuentos más emblemáticos de Raymond Carver, como es Catedral, también nos conectó bastante por ahí, ¿no? Recuerdo de la semana pasada que salió un poco la pregunta, ¿no? Después de la discrepancia que había entre los tertulianos de este foro, ¿no? Como nos decía María José, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Decía María José, permíteme que te parafrasee, ¿verdad? Que a unos nos guste tanto una cosa y otros no encontremos nada ahí, incluso nos parezca algo insulso, anodino, ¿no? Y sin embargo otros vean ahí algo artístico, los mueva, ¿no? Y creo que tiene bastante que ver, como mínimo, tal como yo entiendo ese triángulo de literatura, conocimiento y verdad, que posiblemente, más que literatura, habría que ampliar ese concepto y poner el nombre de narrativa, ¿eh? No lo sé, tengo algunas dudas al respecto, ¿no? Yo quiero introducir el debate con respecto a este punto, porque claro, si hay algo que tiene la literatura, la narrativa, pero bueno, podemos focalizarlo en el ámbito de la narrativa, de la literatura, pero nos podemos ir al cine también, nos podemos ir a otros ámbitos, ¿no? A partir de esa discrepancia, de esa heterogeneidad de sensibilidades, ¿cómo es posible, ¿no? Que las personas mostremos adhesión por algunas historias, por cómo están hechas? ¿Es solamente una cuestión estética? ¿Es solamente algo que esté muy bien hecho lo que nos mueve a conectar con las historias o hay algo más, ¿verdad?
Yo creo que, bueno, para quien no conozca mi trayectoria más o menos personal o profesional, pues os diré que, entre otras cosas de las que he hecho en la vida y una de las que me siento muy orgulloso es haber podido defender una tesis doctoral. ¿Por qué traigo a colación esta medalla? Que no es una cuestión tampoco de ponerse aquí uno ostentoso, ni mucho menos, ¿no? Porque el hecho de haber recibido el grado de doctor tiene el consenso, ¿no? Te habilita por aquellos que son capaces de generar conocimiento, te ofrece, te da el reconocimiento de que eres alguien que conoce y maneja el método científico y por lo tanto estás habilitado para producir conocimiento también, ¿no? En ese sentido, ¿sí? El conocimiento que las personas tenemos sobre el mundo, obviamente no lo podemos circunscribir ni delimitar al ámbito del conocimiento científico, ¿no? Primero porque si no la vida sería muy aburrida, todos seríamos una especie de autómatas que procesaríamos la información de una misma manera y lo único que nos interesaría en la vida es tener más conocimiento, más o menos objetivo, para construir vidas más felices, más autónomas, ¿no? Y probablemente menos interesadas en la literatura. Pero esto no es así, ¿verdad? La forma en la que un individuo, una persona, adquiere conocimiento en su vida, gracias a Dios, no está supeditada al hecho de que conozca, maneje el método científico o que pueda leer textos de esa naturaleza y por lo tanto nutrirse, más o menos divulgativos, ¿no? De ese saber. Por lo tanto, una de las hipótesis que yo voy a defender en esta conversación, en esta tertulia, es que la literatura, tanto desde el punto de vista del lector, pero creo que aún más, o con otros matices, desde el punto de vista del escritor, nos ofrece la posibilidad de adquirir, ¿no? A un conocimiento que es exclusivo, propio de lo narrativo, que no te lo puede ofrecer ninguna otra experiencia vital, ninguna otra experiencia eh, lectora que no tenga que ver con lo puramente narrativo y ficcional, y que por lo tanto en esa dimensión que tenemos las personas, esa necesidad, yo digo que el hombre es principalmente un homus narrativus, o sea, estamos constantemente necesitados de que nos cuenten historias, asistir a las historias, y que en esa dimensión, cuando nosotros somos capaces de conectar con una historia que por alguna razón, llamémosle de entrada mágica, que yo tiendo siempre a la racionalidad, nos mueve algo, es que estamos asistiendo a la construcción probablemente de un conocimiento distinto, ¿no? Nuevo, además exclusivo, ¿eh? Eh, yo os voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió leyendo una obra de Juan José Millás, un autor al que he leído, no de manera profusa, pero sí he leído algunas de sus novelas, algunos de los cuentos, y ya digo de entrada que sin ser un autor que yo siga especialmente, sí me parece un autor magnífico. Y leyendo una de sus novelas, pues tuve una pequeña revelación, ¿no? Me di cuenta de que algo en mi vida funcionaba de una determinada manera simplemente porque uno de los personajes enunciaba algo sobre la vida que se narraba o se contaba en aquella historia, ¿no? En ese momento tuve algo parecido a una cierta abreacción, ¿no? Que se diría en términos psicoanalíticos, una toma de conciencia sobre un proceso personal propio que condicionaba mi vida, que me hacía conducirme de determinada manera y que de alguna forma también estaba subyacente en cierta producción sintomática, ¿no? En mi propia condición como sujeto. Y eso me lo dio la literatura, me lo dio el asistir a una historia que alguien contaba sin saber quién iba a estar detrás, luego leyendo esa historia. Por lo tanto, creo que la literatura, en cuanto que uno es lector ofrece la posibilidad de construir un conocimiento propio. Y en esa dimensión en la que ese conocimiento empieza a alcanzar cuotas de subjetividad, cuotas que tienen que ver con lo propio del individuo, con su propia historia personal o con lo que en términos psicoanalíticos se diría, con su propia cadena de significantes reprimidos. Permitidme que me ponga aquí un poquito lacaniano cuando quiero dar este argumento. Es en ese momento cuando algo de la verdad del sujeto se pone en juego.
porque a diferencia del conocimiento, que puede tener un cierto grado de objetividad, puede tener un cierto grado también de intersubjetividad, no todo el conocimiento es estrictamente objetivo, puede haber un elemento subjetivo, incluso intersubjetivo, pero es cierto que la verdad, quizá desde el punto de vista eh, más estrictamente filosófico, quizá no exista una verdad única, inmutable, pero sí creo que hay una verdad propia del individuo, del sujeto, que hace que a través de lo narrativo parte de esa verdad emerja, como podría emerger frente a una sesión de psicoanálisis. Entonces entiendo que la literatura en sí misma nos ofrece esa posibilidad de conectar con dimensiones propias de lo interno, con nuestra verdad, que por lo tanto es incuestionable, y que ahí es justamente cuando se ponen en marcha toda una serie de mecanismos que muchas veces quedan camuflados a través de nuestras sensibilidades y nuestras preferencias, ¿no? En tanto que lectores, ¿no? Y creo que un poco, ¿sí? Esas diferencias por las cuales nos conectamos mucho con una historia, con una estética, con un estilo narrativo, tienen mucho que ver con esa verdad que cada uno posee, y sobre la cual no dejamos de indagar toda la vida. Creo que la literatura no es la única manera, obviamente, que nos permite indagar y aproximarnos a esa verdad. Creo que esa verdad es siempre incompleta, inasible del todo, aunque según avanzamos en la vida, creo que somos capaces de tener una idea un poco más certera de esa verdad que albergamos todos en nuestro interior. Y que de ahí se pueden derivar pues esas discrepancias, esas adhesiones muchas veces extrañas, y que en el caso de los escritores, aquellos que hemos dado o damos el paso de construir ficciones, tiene mucho que ver con explorar esa verdad, ¿no? Que hemos descubierto, intuido o solamente olisqueado en algunas historias, en algunos autores, en algunos párrafos. Y que la ficción, en el momento en que nos ponemos a escribir ficción, como decíamos también, creo que era Lázaro o Albert, no sé, la semana pasada, que nos decía que cuando nosotros nos ponemos a escribir, aunque escribamos una ficción muy, muy, muy diferente, ¿no? A aquello que puede tener que ver con lo autobiográfico, siempre hay algo de nuestra propia esencia en cualquier cosa que escribimos. Yo estaría bastante de acuerdo con esa afirmación y de alguna manera la circunscribiría en que todo autor busca una parte de esa verdad que ha intuido como lector en el momento que se pone a escribir. Y esta sería un poco la introducción que hago desde mi planteamiento, desde mi punto de vista, pero que obviamente está muy anhelante de ver cómo habéis encajado vosotros, vosotras, más o menos este triángulo que he ofrecido como espacio de reflexión, y ver también qué otras derivadas abrís, ¿no? Si esas derivadas tienen mucho que ver con lo subjetivo, con lo objetivo, o con otras cuestiones que a lo mejor ni siquiera me he planteado. Así que abro la tertulia, no sé quién quiere arrancar con respecto a esto, no sé si tú, María José, por alusiones directas, ¿no? a tu o cualquier otro, estaré encantado. Como queráis. Pero si Graciela se tiene que ir, quizá prefiera ser ella, ¿no? Pues entonces, adelante. Empiezo. Una nunca sabe muy bien qué es lo que bulle en la mente de otro. Y yo no sabía muy bien qué bulle en tu mente cuando aunabas tres conceptos potentes, poderosos. ¿Qué había allí? ¿Qué veías tú que yo no sabía, no podía conocer? Una tampoco sabe muy bien qué piensa una misma cuando se le ofrece esos tres conceptos y se le dice, desarróllalos, haz algo con ellos. Tampoco lo sabe. Así que, como yo no sabía nada, pensé que lo mejor era empezar por el principio y ver qué era lo que decía cada uno de esos conceptos. Y luego ya miraríamos a ver si
¿realmente se podían unir o no era capaz yo de unirlos o de entender qué nexo tenían entre los tres? Ya lo veríamos después. Íbamos a empezar por el principio. Y además iba a empezar por el mismo orden en que tú los habías mencionado. Habías mencionado literatura, conocimiento y verdad, por ese orden. Y yo por ese orden empecé. Me fui a ver qué definición había de literatura. Bueno, aquí se puede improvisar más porque de alguna manera todos hemos entrado en ella, la hemos explorado de una manera u otra, escribiendo, leyendo, era algo que podíamos sentir más próximo. ¿Qué es la literatura? Es la expresión a través de las palabras. Bueno, no solo palabras, también hay una literatura oral. Pero para acotar el término y tratar de situarnos mejor ante la posible relación que tuvieran los tres aspectos, me ceñí a eso, la expresión a través de las palabras. Claro, no es solamente expresión a través de las palabras. La literatura exige, además, tiene sus propias exigencias internas. Necesita que se exprese de una determinada manera, que haya una función estética. Si no, no es literatura. Es otra cosa. Es escritura, pero no es literatura. Bueno, ya tenemos el primer concepto poco más o menos situado. ¿Qué es conocimiento? Bueno, también lo busqué y conocimiento es adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón. Vale, muy bien. Quiere decir que hay una realidad y que debemos comprenderla usando la propia razón. Bueno, aquí ya veo yo que hay una presencia con la que no contábamos, el ser humano. En realidad, en los tres aspectos está el ser humano, pero vamos a ir desmenuzándolo un poquito. ¿Y qué es la verdad? Pues dicen que la verdad es la adecuación entre el entendimiento y la cosa. O sea, es lo cierto, aquello de lo que no se puede dudar. Bueno, eso me planteaba a mí, pues, que debía haber dos tipos de verdades. La objetiva, en la que debíamos coincidir todos, exigía convenciones, porque si no, no podemos establecer cuál es la verdad. Si nos referimos a una montaña, debemos designarla con ese nombre. No podemos decir que una montaña es un río, porque entonces ya no estamos en la misma convención y nos falla todo, ¿no? Esa era una verdad objetiva, pero había otra verdad subjetiva. Y esa verdad subjetiva ya tenía que ver con la posición, con la expresión del individuo, con la manera de mostrarse el individuo, el ser humano, que nos va apareciendo en los tres conceptos que tú nos has mostrado para que los hilemos de la manera que sepamos. Y es que ese ser humano que expresa la verdad tiene que ser fiel a sí mismo. La verdad subjetiva no puede convivir con el engaño, tiene que haber una intención clara, una intención recta de ser veraz. Bueno, vale, ya tenemos tres conceptos. Ahora, yo vi que lo primero que se me manifestaba es que en los tres conceptos estaban referidos al ser humano. Si no teníamos un ser humano, ahí no nos servía la literatura, no nos servía el conocimiento y no nos servía la verdad. Ese estaba ausente, pero yo lo he colocado ahí en primer lugar. Y después he tratado de relacionar los otros. ¿Cómo? El orden que tú habías establecido a mí no me servía, porque no conseguía encontrar la conexión entre ellos. Así que lo invertí. Se trataba de experimentar, ¿no? Pues yo estaba aquí experimentando. ¿Y cómo lo invertí? Pues primero de todo necesitaba
el conocimiento. No puede haber literatura si antes no hay conocimiento. El conocimiento es la primera herramienta de que debe hacer uso el ser humano si es que luego quiere llegar a algo más manejando estos otros dos conceptos. Después, el segundo concepto que me parecía que necesitaba ser colocado en esa posición, la segunda, era la verdad. Una vez que ya tenemos conocimientos y que ya tenemos una verdad objetiva en la que todos coincidimos, por eso es objetiva, o subjetiva, en la que somos, nos expresamos con veracidad íntima, una vez que ya tenemos esas dos cosas, podemos llegar a la tercera fácilmente. Y esa es la expresión de esos conocimientos o de esa verdad subjetiva o objetiva a través de palabras creando una historia. La historia la creamos nosotros, el ser humano que está presente en todo ese desarrollo y la tiene que construir de acuerdo con esos conocimientos, de acuerdo con ese espíritu de veracidad y adecuándolo a la función estética que requiere la literatura. Si hay esto, tenemos literatura. No hemos fallado. Luego esa literatura cuajará o no cuajará, porque también necesitamos otra convención, que es la de que la acepten los demás. Sin esa aceptación, pues se queda en simple expresión. Pero bueno, ya la tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con esa literatura? Esa literatura, pues es como tú decías muy bien, bueno, yo he coincidido plenamente en eso, es generadora también de conocimiento, porque transmite esos conocimientos o algunos conocimientos que tiene el individuo. Los transmite con veracidad o con verdad de forma objetiva y los traslada de una manera que se puede llamar literaria, adecuándose a los cánones que exige la literatura. Así que transmite conocimiento. Se produce un entendimiento entre individuos y se ha usado pues un método, el literario. No sé, entonces todo me cuadraba. De esa manera todo me cuadraba, todo tenía una relación y estaba dirigido a una función y tenía sentido. Así que ese es el desarrollo que yo le he dado a esos tres conceptos que tú nos has dado así sin mayor pista. Y que, por supuesto, supongo que cada uno de nosotros podremos tener una manera de aproximarnos a esos conceptos y de darles el nexo o la ausencia de él que pueda haber. Cada uno de nosotros tendremos una manera de interpretarlas, pero la mía ha sido esta. Y nada más, eso os quería decir. Muy bien, creo que también has situado una nueva perspectiva al respecto y no sé, supongo que todo el mundo le ha dado una vuelta a ese asunto de una manera más o menos neutra sobre sus propios principios, como has hecho tú, ¿no? ¿Desde dónde uno todo esto, cómo lo articulo, ¿no? O hacia dónde voy, ¿no? Bueno, vamos a ver qué otras perspectivas surgen y luego ya abrimos el debate en la línea que nos resulte más estimulante. Le voy a dar la palabra a Lázaro. Tengo muchas ganas también de escuchar lo que él dice porque me consta que es una persona que reflexiona mucho y tiene visiones y cosmovisiones muy interesantes al respecto de estas cosas. O sea que, Lázaro, tu turno. Muy bien, gracias, muchas gracias. A ver, mira, de los tres conceptos que tú has soltado para que hablemos, yo me voy a centrar en el de la verdad. Porque de literatura hemos hablado muchas veces. Se da mi postura que yo creo que literatura, una cosa es narrativa y otra es literatura, ¿no? Entonces tenemos la narrativa oral, la narrativa visual y desde luego la narrativa literaria de las letras, ¿no?
Entonces, yo ya comenté en otra ocasión que hasta un recibo de compra puede ser literatura, ¿no? Es decir, todo lo que está escrito, todo lo que es letra, ¿no? De hecho, la literatura, como sabemos, que empezó en Sumeria, con la escritura cuneiforme, en principio era simplemente para asentar transacciones comerciales. Y luego ya empezó el relato y llegó Gilgamesh, y etcétera, etcétera. Pero yo me voy en cuanto a al conocimiento, eso se lo dejo a los epistemólogos, ¿no? Es cuestión de epistemología, ¿no? Yo no he cavilado demasiado acerca del conocimiento, o sí lo he hecho, pero todavía no he encontrado las palabras que lo puedan definir, así que no podría entrar a ningún club de epistemólogos, ¿no? Pero sí puedo hablar de la verdad, palabra que detesto profundamente, ¿no? La verdad para mí es una entelequia. Es una entelequia como lo es la bondad, ¿no? En fin, la palabra verdad la veo más asociada casi siempre a formas más bien rígidas, inamovibles, ¿no? Y tengo en claro, recuerdo una publicación religiosa, pero no sé si era de los testigos de Jehová o de los mormones o de algún circo de esos, una publicación que se llamaba La Verdad, ¿no? Y ahora mismo no sé si se llamaba La Verdad o La Pura Verdad, ¿no? Que también se puede poner la puta verdad. Bueno, después tenemos la verdad os hará libres, dicen los cristianos, ¿no? Así que ahí tenemos todo. Y recuerdo también que nunca tuve en mis manos, un periódico soviético de la época comunista llamado Pravda, que quiere decir verdad, ¿no? Así que, ¿qué es la verdad? Bueno, para mí la verdad no es nada, es una entelequia, ¿no? Recuerdo que cuando yo participaba en una maldita secta, ¿no? Cuyo jefe era un tipo bastante inteligente, malévolo, pero inteligente, llamado Silo. Y una vez estaba muy cercano a él y nos visitábamos en nuestras respectivas casas. Él vivía en la provincia de Mendoza y yo en Buenos Aires, pero nos visitamos en nuestras respectivas casas. Y en una charla de medianoche, yo le había dicho, digamos, aquello de que todo es relativo, ¿no? Oh, se puso hecho una furia. ¿Cómo que todo es relativo? ¿No? Eso está bien para la física, ¿no? Pero en la sociedad y en todo esto, las cosas son absolutas. Claro, él era absolutista, ¿no? Bien. Pero, o sea que para mí la verdad es una cosa, el criterio de verdad es una cosa muy ambigua, ¿no? El general Perón una vez había dicho en un discurso, la única verdad es la realidad, ¿no? Sí, era muy, muy sentencioso. También dijo, cuando la gente estaba impaciente, decía, todo en su medida y armoniosamente. ¿Te acuerdas, Graciela? Sí, Bueno, claro que me acuerdo. Bueno, pero... se decía que, perdóname, se decía que era una tautología la única verdad, la realidad, porque bueno, pues la realidad es una verdad y la verdad es una verdad, entonces... Ya. Es que hay gente que habla siempre con tautologías, las tautologías venden mucho, ¿no? Porque ya están aceptadas, son cosas aceptadas. Pero bueno, entonces hay mucho que hablar sobre esto, y la realidad también es una categoría que hay que poner entre comillas, ¿no? Porque la realidad que nosotros conocemos es muy diferente de la que conocían
no sé, los egipcios, ¿no? Que conocían muchas cosas, y seguramente muy diferente de la que conocerán nuestros sucesores, si es que existen estos, ¿no? Tal como están las cosas. Bien, entonces yo creo que nosotros como animales literarios que somos, ¿no? Nos interesa la verdad en la literatura, ¿no? Pero como a mí la palabra verdad no me gusta, yo diría la no mentira, ¿no? Estuve hablando de 2 libros, uno es el de Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, ¿no? Son una serie de artículos y habla sobre distintos escritores. Es muy entretenido este libro. A ver, aquí habla sobre Gran Grem, sobre su libro El poder y la gloria. Elías Canetti, Nabokov. Bueno, para este cometido, el que me resultó más interesante es uno que se llama Verdad y Mentiras en la Literatura. No sé si habéis oído hablar de este autor, Stephen. ¿A ti que te gusta, María José, la literatura de Centro Europa, ¿no? Sí. Stephen, y además, a ver si alguien lo puede pronunciar, Wyszynski, algo así. Este es el autor de un famoso bestseller que hubo hace 10 o 15 años llamado En brazos de una mujer madura. Excelente libro, sí. ¿Lo leíste tú? Yo no leí, lo pienso leer. Y luego salió otro libro que se llama Millonario, algo así. No, lo único que leí es esto. Y me gustan las cosas que dice. Entonces yo voy a citar un par de frases cortas que me resultaron muy llamativas y con la cual coincido. A ver, página 269. Aquí pone. Es difícil mentir en una prosa clara y directa. El método de Melville, aquí lo critica Melville por su libro, Billy Butt, no, Benito Sereno, ¿no? Y yo no había, yo de Melville, la verdad que yo empecé a leer Moby Dick y lo tuve que dejar porque no me atrapaba, ¿no? Pero sí que le hice un prólogo para la editorial Mondadori, y me maravilló Butler, el escribiente, libro altamente recomendable, corto, ¿no? Bueno, no sé, ese está en los cuentos de él, ¿no? Posiblemente. Bueno, entonces dice este hombre, el húngaro que escribía en inglés porque se exilió después de la época de Stalin. Es difícil mentir en una prosa clara y directa. El método de Melville para relatar cosas que no podrían suceder de ninguna manera consiste en decirlas y no decirlas. Se ve aquí la ventaja de un estilo tortuoso y de imágenes poéticas que no ilustran lo que acontece, sino que distraen la atención de ello. He aquí un concepto, con lo cual yo estoy de acuerdo. Y ahora vamos a la 271. Orwell dijo que la mayoría de las personas son incapaces de ver el mérito artístico de las novelas que contradicen sus opiniones. Y eso es verdad, ¿no? Pero no solo de las novelas, sino de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo hasta ahora me resisto a leer a este escritor francés, Pironasi, que ni siquiera me acuerdo de su nombre ahora. Céline. Céline, sí, porque claro, dicen que escribía muy bien y que rompió, pero como el tipo era filonazi, antisemita, yo soy judío, no quiero saber nada, no quiero saber si escribía bien, si escribía mal, lo tengo borrado, ¿no? Y
Y bueno, pero volviendo al tema, a mí lo que me interesa, lo que sí creo que es, si bien creo que el término verdad, el concepto de verdad es una entelequia y se presta a muchas cosas, ¿no? Uno puede ser verdadero en cuanto es sincero, en cuanto cree en lo que está diciendo, ¿no? No sé, los vendedores de automóviles si son verdaderos. Entonces, me interesa más como cosa que sí realmente existe es la mentira, ¿no? Se llama verdad y mentiras en la literatura. Y yo creo que la mentira se puede catalogar, por ejemplo, tenemos el embustero, el fantasioso, ¿no? ¿Sabes? Iba por la calle y aquí no sabes lo que me encontré. Me encontré con un orangután sentado en una puerta, una cosa increíble, ¿no? Bueno, le da por contar historias, ¿no? O le da por contar, sí, yo viajé en un globo y bueno, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Y se cuenta ese globo, ¿no? Bueno, ese es un mentiroso inofensivo, es un fantasioso. Luego está el embustero, ¿no? Entonces se miente con una intención no solo de adornarse con una historia que se la indica a él o que dice que la vio, sino que ya quiere hacer algo, ¿no? Es el embustero en el sentido que... entonces tenemos la mentira, el embuste y lo peor de todo, el engaño, ¿no? Y esto ya lo dejamos para el campo político y como en estas reuniones que nosotros hacemos no hablamos de política, por suerte, pero creo que tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, de todos modos, para mí, ¿qué no es mentir? No hablo de verdad, ¿qué no es mentir en literatura? Por lo menos en lo que a mí me concierne, es lo siguiente. Yo no consigo que pudiera haber una narración desprovista de seres vivos. No digo seres humanos, seres vivos. Porque, por ejemplo, Jack London, El llamado de la selva, hacemos vivir animales. Muchas veces los antropomorfizamos, ¿no? Pero claro, no digo que no exista, pero yo no consigo. Imagínate una literatura que se limite desde la primera hasta la última página de escribir un paisaje, ¿no? O no sé qué cosa. Una narrativa me refiero, ¿eh? No sé, en la poesía es probable. Entonces, ¿qué no es mentir? Vamos a hablar de que esos seres vivos, vamos a remitirlos a los seres humanos. Y es cuando el lector, cuando logras o llevas al lector a que se conmueva con tus personajes, a que padezca con ellos, que los compadezca, ¿no? Es cuando haces que, a ver, lo llevo al cine, por ejemplo, ¿no? Que también es una forma de narrativa visual. Entro al cine, ¿no? Y lo que está pasando en la pantalla no me interesa para nada y me quedo pensando si dejé la plancha encendida, ¿no? Entro al cine. A ver, voy a ver una película cualquiera, una de cowboys, ¿no? Como siempre hay malos, hay buenos, hay canallas indescriptibles, ¿no? Hay gente valerosa. Ahora bien, yo sé que todo eso es una ficción, no una mentira, una ficción. Yo cuando compré la entrada sabía que voy a ver una ficción. No voy a ver un biopic, que también puede ser una ficción. A ver la vida de Oppenheimer, ¿no? Voy a ver una de Cowboy o una de, qué sé yo, del espacio. La de las, ¿cómo se llama esta? La Guerra de las Galaxias. A ver, ¿cómo no voy a saber que todo eso es un producto imaginativo total, ¿no? Es decir, yo lo sé. Sin embargo, cuando estoy sentado mirando la película, me identifico con los personajes.
odio a él, Vader, no sé cómo llamaba, el malísimo de la Guerra de las Galaxias. Me identifico con la princesa Sheila, no sé qué, me identifico con los chicos. Me resulta simpaticísimo el enanito que dice Pequeños Saltamontes. Estoy hablando de esta película como si pensando que todos la habéis visto, pero no estoy seguro, ¿no? Bueno, pero cualquier película, ¿no? Voy a ver una de Cowboy y sé que estas cosas no, que es una ficción, pero claro, hay un sheriff malísimo, hay un chico que lo persigue el sheriff, me identifico con él, hay una chica que es pretendida por un malvado que además tiene bigotito y es feo, pero ella ama al muchacho, ¿no? Y todo eso, cuando estoy sentado en la butaca, si me identifico, yo sé que todo eso no es cierto, ¿no? Que todo eso es producto de la imaginación de un guionista, que ahí hay un director, una cámara, pero no me planteo todo eso, ni lo estoy pensando, ¿no? Y menos estoy pensando en la plancha si la dejé encendida o no. Es decir, yo estoy totalmente absorbido. Si eso sucede, si el autor de esa ficción logra que nos conmovamos, que nos identifiquemos, que nos conmovamos afectivamente, para bien o para mal, para amor o para odio, con los personajes, no se ha mentido, ¿no? Ahora, si sacamos porque tienen que lucir ahí, digamos, personajes de cartón piedra que no nos dicen nada de relleno y todo eso, ahí hay mentira en la literatura, ¿no? Así que eso en cuanto a la verdad y la mentira en la literatura. Y como ya dije, con respecto al conocimiento, tendríamos que dejarlo para otra vez una charla sobre epistemología, en la cual no sabía mucho que decir. Muy bien, y eso es todo. Muy bien, Lázaro. Pues nada, yo me quedo justamente con eso último que has dicho, porque obviamente a algunos la Guerra de las Galaxias no nos provoca la más absoluta emoción y a otros, sin embargo, los lleva al paraíso del goce literario o cinematográfico, ¿no? Por lo tanto, que haya verdad o mentira en la ficción dependerá también mucho de quién lo reciba y cómo lo reciba. Pero bueno, quizá como ese sea un debate un poco más exclusivo, vamos a ver por dónde lo lleva Graciela y qué nos cuenta al respecto de esta derivada del conocimiento, de la verdad y de la literatura. Bueno, pues me ha gustado mucho lo que dijeron todos ustedes antes y estuve pensando desde que me diste el tema y bueno, para mí el conocimiento llegó a través de la literatura y a través de la narrativa, pero básicamente la literatura, porque los libros que me encantaban también me producían una curiosidad por los hechos reales a los que aludía. Por ejemplo, siempre recuerdo esa novela americana que se llama Lo que el viento se llevó, escrita por Margaret Mitchell, que era una periodista que quedó inválida por un acontecimiento, por un accidente, y escribió ese enorme libro que es todavía muy leído en los Estados Unidos. Ese libro cuenta una historia cuyo trasfondo es la guerra de secesión norteamericana y el problema de la esclavitud. Pero en realidad lo que el libro nos cuenta es la caída de un mundo, ese mundo del sur, el mundo esclavista, y el triunfo de ese otro nuevo mundo, el mundo de los yanquis, el mundo del norte, el mundo capitalista. Bueno, yo leí esa novela siendo chica, tendría 11 o 12 años, y me interesó siempre después, siempre, hasta ahora, la historia de los Estados Unidos. Y a través de ese comienzo de la historia de los Estados Unidos, que fue la Guerra de Secesión, bueno, pues me interesé en su independencia y después me interesé en su modernidad. Lo mismo me pasó con los libros que leí de Alejandro Dumas, también siendo muy chica, que los leí casi todos, diría, ¿no? Y entonces me preocupó mucho y me interesó los reyes, las dinastías, cómo se habían sucedido, los crímenes reales, si eran ciertos o no, los que Dumas contaba.
y después la Revolución Francesa. Y a través de la Revolución Francesa, todo lo que siguió de las revoluciones que fueron premonitorias de lo que luego pasa en el siglo XX. Y yo podía dar de esto muchísimos ejemplos, porque todas las lecturas me provocaron siempre un deseo de conocimiento de la realidad y un deseo de saber qué había de verdad ocurrido, más allá de la ficción que yo había visto en la literatura. De modo que eso fue un camino, y yo creo que lo deben haber hecho muchos otros, al punto que luego, utilizando alguna crítica, ¿no?, me he enterado de que la novela romántica, por ejemplo, produjo una especie de conocimiento estereotipado de las relaciones románticas entre muchísimas mujeres que leían novela romántica, y que, bueno, pues con la novela romántica hubo muchísimas mujeres que buscaron en su vida el príncipe azul. Así llegó a novelas actuales o a estudios actuales de narrativa muy interesantes, como por ejemplo ¿por qué se acabó el príncipe azul? O ¿por qué no existe más el príncipe azul? Con el nuevo feminismo. Y veo cómo están de moda ahora literaturas que hacen, que anclan en temas biográficos y de realidad del escritor. Por ejemplo, Yoga, de Carrere, que cuenta ahí una parte de su vida. Aniquilación, de Houellebecq, o los libros que escribió la reciente premio Nobel francesa, Annie Ernaux. Todos ellos son, no sé si absolutamente autobiográficos, pero pretenden ser literatura y autobiografía. Y la gente está muy inclinada a leer lo que es autobiográfico porque hay como una especie de búsqueda de que no me cuenten cuentos, cuéntenme algo que sea verdadero, que yo pueda identificar como verdadero. Entonces, veo que eso además ha sido una constante. Bueno, lo que dice de ciencia ficción Lázaro, yo realmente estas películas nunca pude verlas, de verdad, porque nunca pude encontrarles nada, salvo aquellas que tenían alguna cosa visual atractiva. Y, por ejemplo, sí, aunque sea ciencia ficción, sí me ha impresionado mucho Blade Runner, que para mí es una película icónica. O toda la ciencia ficción, no la que, porque creo que la ciencia ficción es una consecuencia, ¿no?, de la novela gótica. Creo que está primero la novela gótica. Sí me ha gustado la novela gótica, y ya, como decía María José, por una cuestión estética. Y es que ahora, después de aquellas novelas de aventura que yo leí, me interesé mucho en la literatura como una cosa estética. Y es un gran placer leer literatura cuando está acompañada de esta impresión estética. Y ahí lo tenemos a vuestro Julián Marías, eso. Javier Bueno, Marías. pues, Javier Marías, no sé si te refieres a él. claro, me refiero a él. Sí, Julián era su me padre, refiero filósofo, el el filósofo. escritor y autor de novelas varias era Javier Y Marías. ahí estoy de acuerdo con lo que tú dices, que la narrativa es conocimiento y verdad, ¿no? Porque, bien, pero hay algo que dijo Lázaro que sitúa la narrativa en un lugar donde también me interesa, que es la propaganda, ¿no? Y entonces vemos esa perversión de la narrativa y de la literatura cuando se convierte en propaganda. Y esto, claro, ha sido muy dañino para muchos, ¿no? Porque están los extremos ahí. Y el ser humano es un ser muy impresionable y la literatura muchas veces llega muchísimo más lejos que otros tipos de conocimiento. Por esto de que el ser humano es un ser impresionable y que hay cuerdas de la literatura que tienen que ver mucho con la psicología. Bueno, yo les quería decir que hay libros que a mí me han impresionado profundamente que son modernos. Uno es de un chileno que se llama Benjamín Labatut, que se llama Un verdor terrible. Y ahí este chileno, ¿no?, cuenta
ciertas cosas científicas, ¿no? Sucesos científicos, y los cuenta de una manera ficcionada, aclarando al final que no es totalmente verdadero. Entonces uno se desespera, porque la verdad es que es tan bueno que te inclina a llevar, a ver, voy a verificar qué es lo que es verdadero de esto que ha dicho acá. Y bueno, no lo encuentras porque los postulados científicos que plantea son realmente científicos o de la biología o de la matemática, y entonces es muy difícil entenderlos. Entonces sí, está el placer de lo que estás leyendo nada más, y puedes desprenderte de eso. Hay otros libros también que son literarios, pero que están escritos para reflejar una verdad. Por ejemplo, tenía este acá que lo acabo de encontrar porque no era a propósito, de Hannah Arendt, que se llama Eichmann en Jerusalén. Bueno, pues este libro es narrativa, pero Hannah Arendt escribe de una manera maravillosa, así que no se le puede negar la estética, ¿no? Y acá en estos libros no se le puede negar la verdad. Entonces ahí tenemos las tres, pues el conocimiento, la literatura y la verdad. Y sí, cuando se juntan es apasionante, es realmente muy bueno. Pero bueno, yo en mi experiencia me quedo con la literatura. aunque esté falta de conocimiento y aunque yo después deba averiguar la verdad. Y pienso como Lázaro, que para averiguar la verdad, bueno, pues hace falta toda una vida. Yo todavía no puedo tener la certeza de la verdad, ¿no? En muchos campos. Sí podría decir, bueno, esta es la verdad de un hecho. ¿Y será la verdad de un hecho? Porque mira, hay distintas maneras de mirarlo y ese hecho realmente puede traicionarte. Y mi visión podría traicionar el hecho, y mi visión podría ser totalmente subjetiva. De hecho, muchas veces he vuelto a mirar ciertos hechos y a verlos de diferente manera. Tanto hechos que me son ajenos como hechos que me son propios. Y lo que debo decir de la literatura es que en mí, no sé si en los demás y en todos los que leemos literatura, hubo un cambio, ¿no? Que busqué durante mucho tiempo, y cuando era más joven, ficciones que no me eran vecinas, o sea, que no tenían demasiado que ver conmigo. Que, por ejemplo, si uno leía a los rusos, estaba realmente dándose cuenta cómo eran los campesinos. Si uno leía a Chekhov, uno pensaba que así eran los rusos, ¿no? Aunque tuvieran muy poco que ver con uno, porque eran unas descripciones de personajes tan maravillosas, que muchas veces pensé en escribir alguna y me salían algunos títeres. Bueno, pues no me salían realmente. Entonces, después, con el tiempo, fui metiéndome en una literatura que tenía que ver más conmigo, que tenía más que ver con mi experiencia, con mis propios sentimientos, y eso fue sucediendo cada vez más. Y ahora realmente estoy leyendo mucho autoras y autores que hablan sobre lo que para mí es el tiempo presente, ¿no? Y estoy leyendo todo esto que se aproxima mucho a lo que es mi propia experiencia. Y creo que eso también es parte de la búsqueda de la verdad. Bueno, pues no quiero abundar en una cosa que es tan subjetiva, pero no he podido mirarlo de otra manera. Así que, bueno, pues espero que Albert y José nos sigan diciendo cosas interesantes. Bueno, está muy bien, me encanta lo que has contado, Graciela, porque además cada uno le está dando una perspectiva muy distinta, con lo cual hay mucha divergencia en el análisis. Y me van saliendo algunas preguntas, ¿no? Como ha dicho Lázaro, que aquí no hablamos de política, por ejemplo. No sé si es para no mentir o para evitar decir la verdad. No sé si en este programa nos ahorramos eso con respecto a la política. Has utilizado tú, Graciela, una palabra que creo que está muy bien traída al triángulo, que es la de la certeza. La certeza como un concepto eh, que yo creo que no alcanza el de verdad,
pero sí tiene que ver la certeza como asumir un conocimiento incuestionable, ¿no? La certeza como algo que no se puede cuestionar. Justamente lo contrario que hace la ciencia, ¿no? Que el principio básico de la ciencia es cuestionar sistemáticamente todo lo que sabe, ¿no? La certeza en el individuo suele ser muy peligrosa, tiene que ver con los absolutismos y eso siempre trae consecuencias normalmente nefastas, ¿no? Es la certeza como un convencimiento extremo de algo siempre suele ser peligrosa. Y a mí la literatura, por ejemplo, lo que me permite es revisar constantemente cualquier certeza que tenga o cualquier certeza que se haya establecido. Es una de las grandes virtudes de la literatura, el que ponga en cuestión muchas veces verdades que están plenamente aceptadas. Y también traería, por ejemplo, de tu disertación, el concepto que tiene que ver, y ahora ya le doy paso a Albert, que tiene que ver en cómo la literatura ha construido incluso formas ampliamente aceptadas de relacionarnos desde el punto de vista sociológico, a través de mitos como el del príncipe azul, por ejemplo, o por qué ya no más el príncipe azul. Que eso también tiene que ver mucho con el aporte que haya podido tener en ciertos momentos la construcción de ciertas historias y cómo éstas se han insertado en una determinada estética de lo relacional, ¿no? Entre hombres y mujeres principalmente. Por lo tanto, creo que la literatura juega también un papel social y en lo social hay algo también que tiene que ver con una verdad compartida, ¿no? O sea, no una verdad absoluta, pero lo social es compartir una serie de verdades o asumir una serie de verdades. Como el debate es amplio y extenso, pues, y todavía nos falta un contertulio para dar su visión al respecto, pues cierro porque la verdad es que me dan muchas ganas de intervenir en lo que habéis dicho y analizar y preguntaros cosas. Pero lo dejaremos para la parte final. Adelante, Albert, ¿cómo ves tú a raíz de lo que se ha comentado o lo que ya más o menos tenías previsto, ¿no?, de traer Bueno, al programa? intentaré ser breve y no repetir ideas que ya se han dicho. Dicho sintética, yo me enfrenté al título de la literatura, conocimiento y verdad. Intentaré un poco deconstruir el título y yo había pensado empezar por el concepto de verdad. Estoy de acuerdo con vosotros, la mayoría lo habéis comentado, que hoy en día, después de 22 o veintitantos siglos de filosofía occidental, el concepto de verdad absoluta como idea existente en sí misma está, yo creo que obsoleto. Yo creo que podemos estar convencidos de que la verdad absoluta no existe o si existe es inalcanzable para nosotros. Y partiendo de esta idea, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir tú, José, que eh, estamos hablando del conocimiento, el conocimiento es intentar alcanzar la verdad. Yo parto de la base que es intentar alcanzarla desde un punto de vista racional, porque hay otra manera de pretender conocer la realidad, que es la verdad revelada, y no me refiero exclusivamente a revelaciones religiosas, sino a ideologías políticas que conducen, como tú has dicho, José, un pretender alcanzar la verdad de una forma crítica y eso conduce al dogmatismo y al fanatismo que es extremadamente peligroso. Por lo tanto, descartando esta manera, digamos, de alcanzar la verdad revelada, sino la verdad a través del razonamiento o del conocimiento racional, hoy en día pues sabemos que la verdad absoluta no la podemos alcanzar y que lo máximo que podemos pretender es ir alcanzando sucesivas aproximaciones a una verdad relativa, a una verdad con minúsculas. Y probablemente, bueno, sabemos, ¿no? Hemos comprobado que la manera al menos más útil, al menos la que tiene resultados prácticos más tangibles, es el método científico. Pero como ya ha salido aquí varias veces, el método científico tiene sus limitaciones y una de ellas precisamente es que reconoce, yo creo que la mayor virtud del método científico es reconocer abiertamente que las verdades del método científico son solo meras aproximaciones que serán superadas
por sucesivos conocimientos más avanzados. Y eso que es criticado muchas veces desde el lado de las personas que piensan que han alcanzado la verdad por revelación, pues precisamente para mí es una de estas virtudes, porque precisamente como también ya ha salido, ya se ha comentado antes, va enlazado con el concepto de realidad, porque el conocimiento racional se basa a través de lo que conocemos de la realidad por nuestros sentidos y sabemos también que el concepto de realidad es un concepto ya líquido, que es un concepto que nuestro conocimiento intuitivo de la realidad pues probablemente no se aproxima a cómo realmente son las cosas, ¿no? Basta pues referirse a la idea, por ejemplo, de que la física cuántica, pues sabemos perfectamente, sabemos con total certeza que nuestra experiencia del tiempo y del espacio es ilusoria. Y por lo tanto, ya acabo con que alcanzar la verdad para el ser humano, la verdad esa absoluta, yo creo que un poco es bastante aceptado que es pues una entelequia, que es imposible. Entonces, dicho todo esto, ahora ¿qué nos aporta la literatura dentro de este contexto? Pues yo creo que la literatura precisamente es una vía de conocimiento que no tiene estas limitaciones porque no sé, ya partimos de entrada en que no pretendemos alcanzar la verdad, sino pero lo que pretende la literatura es ampliar nuestro conocimiento, pero por la comprensión, o por el sentimiento estético, o por la comprensión de otra vida, o por la sensación de poder empatizar con otro autor, otro ser humano que vivió hace un montón de siglos. Y es esta comprensión, no desde lo racional, no desde lo objetivo, sino este conocimiento desde lo subjetivo, desde lo profundo, a veces desde lo inconsciente. Yo creo que esto es lo que aporta la literatura. Yendo al terreno concreto, por ejemplo, que habéis ido comentando algunos ejemplos concretos, yo, por ejemplo, podría el ejemplo, por ejemplo, de la literatura histórica. Una novela histórica no pretende, no es un tratado de historia, no pretende alcanzar el conocimiento a partir de los hallazgos arqueológicos, etcétera. Pero una buena novela histórica, partiendo de un conocimiento, partiendo realmente de los conocimientos reales de la historia de arqueología, lo que te recrea y te recrea un mundo y te hace vivir un mundo desde la subjetividad, desde la comprensión, no desde la racionalidad de los datos objetivos. Y yo creo que eso es lo que te aporta. Yo creo que es un complemento. O sea, evidentemente, una buena novela histórica no te va a dar los datos que podrías tener leyendo un tratado de historia, pero puedes tener un momento, tener la sensación de estar viviendo en el Imperio Romano, en la Edad Media o en el futuro o en un mundo de fantasía. Por lo tanto, yo creo que es esto lo que aporta y que realmente eh, mm, es más importante lo verosímil que lo veraz y que otro aspecto que habéis comentado, que es en cuanto a la ficción, cuánto debe tener de realidad, bueno, pues es algo que yo creo que tiene unos límites muy borrosos, ¿no? Y que no creo que sea tan importante eh, que lo que está relatando un autor, incluso cuando habla de autoficción, sea estrictamente la verdad, lo real, sino que sea la verdad en un sentido amplio, ¿no? Por ejemplo, eh, y aquí voy a citar a Lucia Berlin, que precisamente antes estábamos hablando de ella, cuando hay una frase que me gusta y suya y que yo acabo ya con esto, porque creo que con esta frase se resume lo que es mi idea. Ella dice, hablando de lo que escribe, dice, exagero mucho
y a menudo mezclo la realidad con la ficción, pero de hecho nunca miento. Y yo creo que con esta frase, yo creo que podemos, para mí resume un poco cuál es la aproximación de la literatura al conocimiento y a la verdad. Perdón, Albert, no alcancé a escuchar a quién te referías que había... Sí, a esta escritora americana, Lucía Berlin, Ah, ya. que fue Sí. conocida al publicarse Manual para Señoras de la Limpieza. Es una serie de relatos cortocuentos que son en gran parte autobiográficos, pero que ella no describe como autoficcionales, y que realmente es una mezcla indistinguible entre datos biográficos y otros inventados, pero que al final lo que consigue transmitirte es esa proximidad, esa empatía, esa comprensión de momentos vitales de una mujer de hace unos años. Y yo creo que es la que debe aspirar la literatura, no debe aspirar a nada más, ¿no? Aunque a veces, como ha dicho José, evidentemente no es impermeable a los movimientos sociológicos, a las ideologías imperantes, y que sin duda cabe, siempre también tiene la literatura, siempre acaba teniendo algún componente ideológico, y muchas veces pues tiene, aunque no tenga una intencionalidad política explícita, muchas veces sí que tiene una carga ideológica, como lo último que ha comentado José. Yo quería decir... Nada más. Perdón. Ya está. Muy bien, Albert, también muy bien resumidas también algunas de las cosas que se han dicho. Y ahora Lázaro quiere apuntar alguna cosa. Adelante, Lázaro. Sí, no, yo quería alguna cosa. Justamente en esta charla también me acordé del término malentendido, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema de la verdad, ¿no? Siempre recuerdo una frase que no recuerdo si lo expresó Jung o Lacan, pero de todos modos lo que interesa es la frase. Usted puede saber lo que dijo, pero no lo que el otro entendió, ¿no? Que yo creo que es de Lacan. Bueno, a ver, yo cuando hablé por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, simplemente lo puse como ejemplo de una ficción donde uno se identifica, digamos, en este caso, pero no a todos les puede pasar lo mismo, ¿no? Porque uno, digamos, está pendiente de la fortuna del bueno y desea la desgracia del malo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, cuando Graciela mencionó Blade Runner. En Blade Runner, por ejemplo, que sí que es de ciencia ficción, pero ahí está claro que uno se identifica con la chica, que por cierto es muy guapa, se identifica con el detective, ¿no? Y no sabe cómo situarse con respecto a otros personajes. Pero quiero decir que simplemente lo que me parecía fundamental y lo que quería, y es que en una ficción se trate de lograr, ¿no? Aunque no es que me voy a poner, mira, pero es que realmente si el lector, o una parte de los lectores, ¿no? Sienten, digamos, la sensación de amor que Romeo siente por Julieta, ¿no? O sienten, qué yo, la furia de uno de los personajes cuando va a castigar a otro, ¿no? La furia de Hamlet cuando va a matar a su tío padrastro, en fin.
que lo importante es que darle vida a los personajes, ¿no? Y eso se nota en el sentido en que podemos, esto me parece muy importante, donde si hay veracidad en literatura, en el sentido que haya lectores, espectadores, que de algún modo padezcan, ¿no? O se padezcan con los personajes, tengan sentimientos afectivos, sabiendo que el afecto no solamente significa afecto amoroso, también puede significar afecto, los afectos en general, ¿no? Y eso es todo. Lázaro, abundar en esta idea. Yo ahora dejadme hacer un apunte y te doy paso al ver si te parece, parece bien, porque me ha venido también un poco la idea a colación de lo que tú decías, ¿no? En cuanto al método científico, como un método que lo que busca es la constante falsación de aquello que incluso ha producido, ¿no? Que es donde radica su fuerza, en el hecho de que no va a confirmar las hipótesis, sino lo que trata siempre es de refutarlas. Decía Javier Marías, en alguno de sus textos, probablemente ubicado en Literatura y Fantasma, que uno cuando escribe siempre lo hace con la intención de salvar a alguien. Y ahí normalmente hay poca voluntad de refutación. ¿Con esto qué quiero decir? Hemos hablado de literatura, hemos hablado de conocimiento y lo hemos vinculado bastante al ámbito científico, a la producción científica, y hemos hablado de verdad como un concepto más o menos relativo, a veces un poco inasible, quizá inexistente, como decía Lázaro, ¿no? Pero no hemos hablado del autor en ningún momento, hemos hablado de los científicos y aquellos que producen conocimiento científico. Pero fijaros que hemos hablado de literatura y no hemos hablado del autor, la autora, el autor en un sentido amplio, de la responsabilidad que tiene, porque creo que de alguna manera el sujeto escritor, aquel que produce una ficción, con alguna intención que a veces incluso se le escapa, porque no siempre vamos a ser completamente conscientes de lo que queremos hacer cuando escribimos ficción, ¿no? Creo que lo último que se nos ocurre cuando escribimos ficción es ir en contra de aquello que escribimos, cosa que sí se produce o debería producirse en el ámbito científico, ¿no? En el ámbito científico uno tiene que crear todas las condiciones para demostrar que aquello que supone es falso. Mientras que en el ámbito literario probablemente tratamos de imponer un relato como una forma, a veces propagandística, cómo no, de imponer una cierta forma de verdad. Y creo que ahí es donde muchas veces hay, ¿no? Hay un cierto fiasco de la literatura, porque probablemente el autor no se plantea ir nunca en contra de sí mismo, es decir, en contra del posible conocimiento que haya podido generar o la verdad que haya podido construir a través de su ficción en su producción literaria, ¿no? Y probablemente no haya algo más verdadero que mentir, porque fijaros, y en esto estoy bastante de acuerdo, veo que Lacan sale por aquí en más de una ocasión, cuando el sujeto falta a la verdad, habla la realidad de su deseo. Y creo que la literatura tiene mucho que ver con eso. Por lo tanto, aspirar a imponer un relato como una forma verdadera de la realidad siempre, muy probablemente, está abocado al fracaso, ¿no? Pues por eso creo que a veces triunfan literaturas o son capaces de alcanzar una masa crítica de lectores, porque probablemente han renunciado a esa pretensión, ¿no? Pero bueno, con esta pequeña reflexión acerca de la responsabilidad del autor también con respecto a su obra, te doy paso, Albert. Hoy que se nos está alargando un poco la tertulia, deberíamos ir también cerrando. Muy brevemente, porque no voy a entrar con lo del autor y el científico, porque bueno, los científicos son personas igual que los autores, y aunque la ciencia teóricamente es pura y ideológica, la ciencia no tiene ideología, pero los científicos sí. Y bueno, pero lo que quería decir era un comentario que se me había olvidado, que estaba hablando de la narrativa. No sé quién de vosotros ha dicho que el ser humano es un ser narrativo, ¿no? Y que las vías de conocimiento, tanto el conocimiento revelado como el conocimiento racional, al expresarlos, adoptan una forma narrativa.
fijaos si no, la Biblia, si no es más que una larga narración desde la creación en 7 días hasta el día del juicio final, o la física, la astrofísica, aunque no, teóricamente no tiene una concepción teleológica, o sea, de finalidad, se habla del inicio del Big Bang, el final del universo, si será una expansión tal, o cuando hablamos de la evolución, la explicamos como una narración desde los primeros unicelulares hasta... Es decir, que parece que incluso que la manera cuando intentamos explicar, alcanzar la verdad, al final recurrimos a la narrativa. Bonito cierre Sí, ese, sí. Albert. Sí. No hay nada que no alcance a través de la narración. Si no hay narración, sea científica, literaria, puramente o en este caso religiosa, necesita de un relato, ¿no? No sé, Y a María todo, José o Graciela. a ver, a No, todo yo he esto, ¿el estado gato muy estaba atenta. vivo o muerto? No, he estado muy atenta a lo que habéis ido diciendo y bueno, creo que que no ha habido oposición entre nosotros, que ha habido detenciones en distintos aspectos de los conceptos que tú has enumerado, pero realmente no, al menos yo estoy de acuerdo con todo cuanto habéis dicho. Sí, pero Muy no bien. habéis contestado mi última pregunta, si el gato Sí, estaba ¿cuál es? vivo o muerto. Ah, perdona, que no la he oído. ¿El gato estaba vivo o muerto? Pues Albert, es debe saber a qué posible. me refiero, ¿no? Según la física cuántica, está vivo y muerto al mismo Sí, tiempo. sí, sí. El Las gato dos de cosas son Schrödinger. El posibles. gato de Schrödinger. No obstante son posibles, sino que son reales simultáneamente. ¿Qué Todo quiero depende decir? del Sí, observador. lo que quiere decir que si llevamos el concepto al extremo, un hecho podría ser verdadero y falso al mismo tiempo, Sí, sí. lo cual nos sitúa en una paradoja todavía mucho más difícil de resolver que en una lógica clásica, ¿no? Porque justamente la lógica cuántica maneja la posibilidad de que un mismo estado sea a la vez su condición y la contraria, ¿no? Con lo cual es posible que a partir de esos principios los meros conceptos de verdad y mentira se anulen en sí mismos, ¿no? Bueno, no sé, Graciela, si quieres aportar alguna cosa más a tu intervención. No, bueno, pues yo estaba siempre con lo subjetivo, pensando cómo cambia la apreciación de un personaje o de una obra literaria con el tiempo. Porque mira, si tú lees Ana Karenina ya cuando uno era joven, puede ser que te compadezcas de la protagonista, pero si lo lees más adelante, cuando ya has adquirido cierta sabiduría de la vida, piensas que era una débil mental, tal vez, o una pobre mujer. Sí. Y lo mismo con Madame Bovary, pues era casi una delincuente. Entonces, yo creo que hace falta toda una vida para contestar estas preguntas tuyas, José. Claro que sí, pero me ha encantado teneros aquí, escuchar vuestras reflexiones y debatir un poco al respecto. Y bueno, si me lo permitís, despido la tertulia con la invitación a los espectadores de este programa a que sigan buscando su verdad o su mentira o lo que ellos quieran o conocimiento, pero siempre a través de las buenas historias y de las reflexiones que normalmente nos conducen a ellas. Así que sin más por esta tarde y sin pretender ni ser exhaustivos ni ambiciosos, sino muy humildes en nuestros planteamientos, pero con mucha carga de autenticidad y honestidad, pues despedimos la tertulia de hoy. Os agradezco que hayáis estado aquí y os emplazo para el siguiente programa en el que volveremos a abordar una película, un relato breve o un tema. O sea que muchas gracias y nos vemos en en el siguiente programa. Adiós a todos. Adiós, Chao. hasta Hasta la pronto. próxima.
Bueno.